Voy a pedirles a que abran sus Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 3, del verso 7 al 12. Hebreos 3, 7 al 12. ¿Ya están ahí, hermanos? Ustedes me seguirán con su vista y yo lo leeré, hermanos. Dice Hebreos 3, 7 al 12, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entraron en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vamos a inclinar nuestro rostro así como estamos, hermanos, y orar a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre, una vez más, Señor, estamos delante de ti, Señor. Esta tarde te pedimos, pues, Señor, que tú seas con cada uno de vosotros, Señor. Y así mismo te pido, Señor, que tú seas conmigo, que tú pongas las palabras, Señor, que debo hablarle a tu pueblo, Señor. Esperando, Señor, que estas palabras sean palabras que lleguen a nuestro corazón, Señor. Y nos hagan, Señor, reflexionar en la manera como estamos viviendo delante de ti, Señor. Te pido, pues, Señor, que tú traigas a nuestros hermanos que vienen en camino. Si es que vienen, que tú les traigas con bien. Y así mismo te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí, Señor. Te pido, pues, Señor, que nos sigas ayudando y bendiciendo. Bendíceme a mí, Señor, y guárdame. Te doy gracias, pues, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Ahorita que estaban llegando los hermanos, miraba que llegaban y llegaban y llegaban. Lo que nunca en un viernes había tantos, hermanos. Dije, hasta le dije al hermano Reyes, están llegando bastante gente. Le dije, no sé por qué, ¿verdad? Pero digo, porque a veces como predicador, ¿verdad? A veces se pone uno nervioso cuando pues ve bastante gente, hermanos. Pero gracias a nuestro Dios, hermanos, que aquí estamos, hermanos, y hay bastante gente el día de hoy, hermanos. Decía la cita: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el título de la predicación le ponía yo: Dios nos habla hoy. Y si vemos allá atrás, hermanos, simplemente allá está un letrero que dice: God is calling you. Dios te está llamando, hermanos. Ese es el logo que usaron los jóvenes. Dios te está llamando, hermanos. Y está en inglés, hermanos. Y simplemente en realidad, hermanos, Dios nos habla a cada uno de nosotros, hermanos. Al pueblo de Israel, hermanos, vemos en la cita que leímos, hermanos, dice que le estuvo hablando, Dios le estuvo hablando. Y ellos, hermanos, no hicieron caso. Llegó hasta el punto en que Dios se enojó con ellos y no les permitió llegar hasta donde tenían que llegar, hermanos. Entrar a su reposo, hermanos. Y nuestro Dios, como dice el 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, hermanos, ¿qué quiere Dios, hermanos? Pues dice que no haya corazón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios quiere que usted, hermanos, también entre para la vida eterna, hermanos. Así como al pueblo de Israel Dios lo estuvo guiando, y muchos por su incredulidad, hermanos, que no le hicieron caso a nuestro Dios, se apartaron y quedaron postrados, hermanos, y no entraron al reposo que Dios tenía para ellos, hermanos. Vamos a seguir viendo la palabra de nuestro Dios, hermanos, y le voy a invitar a que veamos ahí en Hebreos, capítulo 11, 6, hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos para poder llegar hasta allá, hermanos? Dice Hebreos 11, 6 de esta manera, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En realidad, hermanos, tenemos que tener fe en Dios. El pueblo de Israel, hermanos, dice que vieron tanto milagro que Dios les hizo, hermanos, y no tuvieron la fe, hermanos, no creyeron en Él, hermanos, se apartaron de Él, prefirieron seguir su corazón, hermanos. Y yo le invito a usted, hermanos, a que
Tenga fe en nuestro Dios, hermanos, y lo que Dios quiere para usted y para mí, hermanos. Porque lo que Dios quiere es lo mejor, hermanos. Dios quiere que usted y yo, hermanos, entremos y alcancemos la vida eterna. Pero en usted está en decidir qué es lo que usted quiere, hermanos. Vamos a seguir viendo, vamos a ver qué es lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 10, verso 1 al 9. 1 Corintios 10, 1 al 9. Vamos a ver qué es lo que nos enseña, hermanos. Dice del 10, capítulo 10 de 1 Corintios, del 1 al 9, de esta manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y dice que no tentemos al Señor, hermanos. Dice que debemos de hacer lo que Dios quiere. El pueblo de Israel dice que ellos fueron bautizados en la nube, hermanos, y en la mar. Iban bien, hermanos, pero dice que en el transcurso del camino, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Empezaron a codiciar las cosas que los otros pueblos tenían, hermanos. Y idolatraron a los otros dioses. Hicieron las cosas que a Dios no le agradaban, hermanos. Y se quedaron, Dios dice que los dejó allí y empezaron a fornicar, y también tentaron a nuestro Dios, hermanos. Y dice que Dios hizo unas serpientes, hermanos, y murieron ellos por las serpientes, hermanos. Las serpientes los mordieron y murieron ellos por causa de que no obedecieron a nuestro Dios, hermanos. ¿Usted quiere hacer que le pase eso, hermanos? No, hermanos. Hay que escuchar la voz de nuestro Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice, hermanos. Vamos a ver ahora ahí mismo en el libro de 1 Corintios 10:10, ¿qué es lo que nos dice? 1 Corintios 10:10. Dice el 10:10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y parecieron por el destructor. El pueblo de Israel, hermanos, dice que murmuraron, hermanos, en contra de nuestro Dios. Y dice que murieron por él, hermanos. Porque a Dios no le agradó, hermanos, como ellos estaban actuando, hermanos. Bueno, busquemos agradar a nuestro Dios, hermanos. Y que Dios se agrade, hermanos, de nosotros. Hoy en día, hermanos, estamos viendo las lecciones de las escuelas, hermanos. Todo lo que nos enseña de cómo es que Dios quiere que caminemos y cómo Dios quiere que andemos. Y no es fácil, hermanos. Porque no es fácil amar a nuestro prójimo, ¿sí es, hermanos? No es, hermanos. Y nos enseña, dice que tampoco debemos de mirar a codiciar a la mujer de tu prójimo. Y a veces está difícil, hermanos, está difícil verla, porque a veces, como le digo, la mirada es normal, hermanos, y a veces llama la atención. Pues a veces como se visten las mujeres, nos llama la atención, hermanos. Tanto a los hombres y a las mujeres también, a los hombres también les llama la atención, hermanos, a los hombres, a las mujeres. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad, hermanos, la vista nos lleva a eso, hermanos. Tenemos que cuidar la manera en cómo vemos, la manera en cómo hablamos, hermanos, y la manera en lo que oímos, hermanos, porque a veces lo que oímos no son cosas buenas, y esas cosas buenas nos contaminan, hermanos, contaminan a cada uno de nosotros. Tenemos que oír la voz de nuestro Dios y lo que Dios quiere, hermanos, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Le voy a invitar, hermanos, que por último, hermanos, vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 3:13, hermanos. Capítulo Hebreos 3:13.
Dice el 3:13, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, hermanos, dice que nos debemos de exhortar los unos a los otros, hermanos. Muchas de las veces nadie quiere que alguien le diga algo que está haciendo malo, ¿ah? ¿O sí, hermanos? Nadie quiere que le digan que está mal en esto. Simplemente la otra vez predicaba nuestro hermano Reyes acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye y nos indica, hermanos, cuando estamos mal, hermanos. Y nos dice qué es lo que tenemos que hacer también, hermanos. Pero tenemos que aprender a escuchar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Dios nos habla de diferentes maneras, hermanos. A través de su Espíritu Santo, a través de una persona. Y si una persona nos dice que estamos mal, hermanos, tenemos que escucharla, hermanos, y ver también, hermanos, porque a veces estamos a la defensiva. Si alguien nos dice algo, que no estamos bien en algo, le decimos, ¿y tú? ¿Cómo andas? Luego empezamos, queremos decirle a la otra persona cómo está él, hermanos, cuando debemos de aprender a escuchar. Y si nos dicen que andamos mal, ver en realidad si estamos mal y cambiar, hermanos, porque Dios quiere que usted y yo, hermanos, alcancemos la vida eterna, hermanos. Y si usted quiere la vida eterna, hermanos, yo le invito pues, hermanos, a que escuche la voz de nuestro Dios y haga la voluntad de Él, hermanos, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por mi parte es todo, hermanos, y que el Señor les bendiga.